como bien lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy vamos a conversar sobre la justicia y las instituciones representativas. Esta mañana se encuentra con nosotros la abogada constitucionalista Ana Neira, quien ha sido ministra de Justicia y es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad del Pacífico. Tenga usted muy buenos días, es un gusto tenerla en el programa. Igual, Lisette, un gusto estar con ustedes. Ya hace mucho que no estaba en el canal del jurado. Es un gusto siempre tenerla aquí, doctora. Doctora, para comenzar, hay mucha confusión con respecto a los temas que involucran a las autoridades representativas. En ese sentido, le pregunto, ¿cuál es la diferencia entre inmunidad parlamentaria e inmunidad presidencial? ¿A quiénes se les puede investigar y procesar? Sí, en realidad, digamos, hay que recordar que esto ha ido variando, ¿no? Pero pensemos primero en los sujetos, ¿no? Uno, la inmunidad parlamentaria la tenían, bueno, los congresistas. ¿Y qué implica? Implica que una persona, si comete un delito, imagínense robo, cualquier delito común que puede cometer cualquier persona, antes de juzgarla, antes de detenerla, tiene que haber una autorización del Congreso. Esta es la idea que está detrás de la inmunidad parlamentaria. ¿Por qué se da la inmunidad parlamentaria? Porque se quiere evitar que pueda haber denuncias, procesamientos a una autoridad que le puedan impedir ejercer su cargo, ¿no? Incluso en delitos comunes. Esto se da para los congresistas, el defensor o defensora del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional. Recientemente esto se ha modificado y entonces en la práctica hoy los congresistas ya no tienen inmunidad parlamentaria. Lo que sucede hoy es que si un congresista, por ejemplo, como hace poco pasó con un congresista, tiene que ser detenido, ya no tiene que autorizarlo el Congreso, sino solo se le pone en conocimiento y se le detiene, ¿no? Entonces esto se ha modificado recientemente, pero hay que tener en cuenta que esta es una figura que se tuvo por mucho tiempo, que se buscó modificar desde el 2018, incluso con la Comisión de Reforma Política, y luego ahora ya no existiría específicamente, sino que más bien los congresistas ahora son juzgados directamente por la Corte Suprema y no por instancias inferiores. En el caso de lo que tiene el presidente, a mí no me gusta mucho hablar de inmunidad presidencial, pero lo que dice la Constitución en el artículo 117 es que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por una lista cerrada de temas. Por ejemplo, por traición a la patria, por ejemplo, por no permitir que el jurado o los organismos electorales funcionen o que el Congreso funcione y opere y se reúna, entre impedir las elecciones, disolver el Congreso fuera de las causales establecidas en la Constitución, etcétera, ¿no? Entonces, el presidente solo puede ser acusado por esas causales específicas. ¿Cuál es el debate que ha habido con este artículo recientemente? Es que normalmente los fiscales de la nación, cuando había un presidente que tenía cualquier tipo de hecho delictivo que aparentemente hubiera cometido, como no estaba en este listado de causales, lo que hacían los fiscales de la nación o las fiscales de la nación era detener el proceso y detener incluso la investigación, ¿no? Y entonces se esperaba que concluya su mandato recién para investigarlo a los presidentes, ¿no? ¿Qué ha pasado recientemente? Ya incluso desde el año 2020, de alguna manera, se ha ido cambiando el criterio. Y entonces los fiscales, y ahora la fiscal de la Nación, han decidido que la investigación continúe, interpretando que el artículo 117 dice no acusar. Entonces, se puede investigar, pero no podrá llegar el momento de acusar al presidente. Es decir, podemos ver si efectivamente incurrió en algún delito durante todo este periodo, pero si ya vemos que sí, o si el fiscal o la fiscal de la Nación en este caso considera que hay un delito, no va a poder continuar con la acusación. Ese es el criterio que ha cambiado y que está generando todo este debate, porque se dice qué pasa si el presidente no quiere ir al Ministerio Público o qué pasa si eventualmente no declara, ¿no? Esto es un poco lo que está ahora planteando esos escenarios nuevos, porque nunca había pasado en la historia del Perú este criterio se tome, ¿no? Incluso en el caso del expresidente Vizcarra se decidió en su momento iniciar investigación, pero inmediatamente suspenderla. En otro caso anterior ni siquiera se había iniciado investigación. En este caso, tanto la ex fiscal de la Nación como la actual fiscal de la Nación, bueno, en realidad desde Zoraida Álvarez, luego Pablo Sánchez y ahora la actual fiscal de la Nación han decidido continuar la investigación con el presidente y solo en todo caso, ya siguiendo el mandato del artículo 117, dirán no puedo continuar con la acusación porque eso sí me está impedido por la Constitución, ¿no? Doctora, de la misma manera entonces, ¿cuál es la diferencia entre juicio y antejuicio político? ¿Qué autoridades están involucradas en estas figuras? Hay que pensar, eso está regulado en los artículos 99 y 100 de la Constitución.
el objetivo también parecido al caso de la inmunidad es no afectar a las autoridades, en este caso altas autoridades, presidente, congresistas, ministros, defensor del pueblo o defensora del pueblo ahora, magistrados del TC, no afectarlos en el ejercicio de sus funciones. Tiene dos como patitas, si se quiere, ¿no? La primera es, las personas no pueden ser procesadas sin que autorice el Congreso. Por otro lado, está la idea de que también pueden ser sometidos a un juicio, a un juicio político. En el caso del juicio político, no es que tenga que autorizar el Congreso para que se les investigue penalmente, como pasa con el antejuicio, sino con el juicio político lo que pasa es que estas personas son sometidas a posibles incluso sanciones si es que incurren en una infracción a la Constitución. Y en ese sentido, por ejemplo, pueden ser suspendidos o suspendidas, destituidos y eventualmente hasta inhabilitados por 10 años, ¿no? Entonces, una es una figura que permite o que exige tener una autorización previa del Congreso para que te procese, y otra es una figura que permite incluso la posibilidad de sancionarte, ¿no? En teoría, digamos, lo que ha habido siempre es como una especie de conjunción. Las personas que tenían antejuicio como una prerrogativa que los protegía, también tenían la posibilidad de que por el otro lado tuvieran la posibilidad de ser sancionadas vía el artículo 100 de la Constitución que establece el juicio político, concretamente por infracción a la Constitución, y hay todo un debate sobre qué pasa con los temas delictivos, ¿no? El Tribunal Constitucional ha dicho que debería sancionarse primero penalmente y luego imponer la sanción política, pero esto no siempre ha pasado en muchos casos de los congresos, y bueno, el caso reciente de los integrantes del gobierno, pero además antes también integrantes del gobierno del señor Fujimori, también habían sido sancionadas políticamente, pese a que luego no fueron sancionadas penalmente. Entonces ahí la idea tendría que ser que esta sanción política debería ser consecuencia de una responsabilidad penal, pero no siempre se interpreta de este modo. No sé si con eso quedan más o menos claras las figuras, Lizeth. Sí, está muy claro. Y un punto muy importante de resaltar es que usted fue la secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Ahora que se está discutiendo el tema del retorno a la bicameralidad en el Congreso, ustedes llevaron unas propuestas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre sus propuestas y las que se está discutiendo ahora en el Congreso? Sí, la Comisión planteó en el 2019 una propuesta para volver a la bicameralidad. Es cierto que estas no fueron atendidas por el gobierno, porque hay que pensar que en ese contexto acababa de realizarse el referéndum. Les pareció que políticamente esto podía ser, digamos, cuestionado por la ciudadanía porque acabábamos de tener un referéndum en diciembre del 2018, ¿no? Pero la propuesta que planteaba, yo creo que tal vez las diferencias centrales, por un lado, tienen que ver con que en la propuesta de la comisión sí se planteaba, por ejemplo, el mecanismo de elección, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Es bien importante el tener claro cómo se va a elegir al Senado y cómo se va a elegir a la Cámara de Diputados, porque esto nos va a permitir ver qué tanta representación va a haber en estas dos cámaras, qué tanta representación nacional o representación departamental, o cómo se está pensando incluso la posibilidad de que haya escaños reservados para pueblos indígenas o para mujeres en términos de paridad y alternancia. Entonces, esa forma de elección es muy importante y claro, como este es un proyecto solo de reforma constitucional, el actual, quiero decir que está en debate, ese tema no se está abordando, ¿no? Y sí es importante porque, nuevamente, nos permite darnos cuenta si se está cumpliendo con una de los aspectos centrales por los que se busca bicameralidad, diversificar la representación de ambas cámaras. Una suele ser de distrito único nacional, o sea, representa a todos los peruanos, y otra suele ser por distritos electorales especiales, por departamentos, como pasa hoy día con el Congreso, pero eso debería estar explícito, claro, y todavía eso no lo sabemos, ¿no? Otra cuestión que también a mí me preocupa un poco ya desde mi lado más jurídico es el tema del procedimiento legislativo, ¿no? En la Constitución pasada había un procedimiento más o menos claro sobre qué pasaba si la Cámara de Diputados aprobaba algo que luego el Senado vetaba y cómo se resolvía esta eventual discrepancia de criterios de las dos cámaras. Yo en este actual proyecto no lo veo de manera tan clara, me preocupa un poco que esto pueda o dilatar el procedimiento legislativo o en todo caso incluso impedir que se aprueben ciertas leyes, que es un poco la preocupación de quienes están en contra de la bicameralidad, ¿no? La idea de que eso se vuelva un entrampamiento, que no haya posibilidad de aprobar normas
por este, digamos, aspecto positivo del mayor debate y arribar a mayor consenso, ¿no? Entonces creo que esos temas también deberían estar claros. Y bueno, en general, además, perdón, Elisabeth, solo una cosa final, para no extenderme demasiado, discúlpame. En la parte de las relaciones ejecutivo-legislativo, la propuesta de la comisión también planteaba algunos cambios, algunas propuestas sobre cuestión de confianza, sobre eliminar la vacancia por incapacidad moral permanente por sus problemas, etcétera, ¿no? Y todo este aspecto no está siendo tomado en cuenta por la actual, digamos, Comisión de Constitución y, bueno, por el Pleno. Y en su momento, y creo que eso también debe ser de preocupación para quienes nos siguen, y por supuesto para quienes creemos en los temas democráticos, en su momento se quisieron hacer cambios que no estaban, digamos, en la visión de nadie, como poner que haya 3 cuestiones de confianza para disolver el Congreso, o ya vinculado con los organismos electorales, el incluirlos en el listado del antejuicio, del antejuicio y juicio político, a pesar que esto no había estado en agenda en ningún punto, ¿no? Entonces sí, creo que, claro que sí, se están metiendo también estos temas que no eran, que no han sido realmente un objeto de debate, que bueno, que aparentemente en estos días se quieren aprobar en una primera legislatura, ¿no? Claro que sí, doctora. Y antes de culminar, quisiera tocar un tema muy importante. Uno de los artículos que forma parte del dictamen es aquel que señala que para ser candidato al Senado se necesita tener 35 años y tener 5 años de experiencia profesional. Ahora, según las estadísticas, solo 2 de cada 10 peruanos termina la universidad. Y de estos 2, pocos son los que obtienen el título universitario. ¿No sería una medida excluyente para la mayoría de peruanos? ¿No atenta contra el derecho a la participación política? Sí, Lizeth, yo comparto la preocupación que se esgrime. No tenía las estadísticas, me preocupa incluso que estaban peor de lo que yo inicialmente pensaba. Creo que sí podríamos estar elitizando la Cámara Alta, que se llama el Senado, y creo que esto puede ser un problema porque igual también tiene que haber un espacio de representación. Finalmente los congresos, su función principal es representar, ¿no? Y en este caso no, lamentablemente parecería que se está privilegiando esto. Yo coincido con la reflexión y creo que ojalá que el Congreso también se dé cuenta que en la práctica lo que está haciendo es cerrar la posibilidad de muchas personas de ser candidatos, personas que tal vez tienen mayor representación que algunos como yo, que hemos terminado en la universidad y hemos estudiado, porque de repente yo pues tengo un espacio académico, pero no es que tenga pues detrás de mí un colectivo social, un grupo, una agrupación a la cual yo represente, y tal vez otra persona que no ha terminado el aspecto universitario sí la tenga. Entonces creo que lo que deberíamos privilegiar es la representación más que el cartón de título universitario o la experiencia profesional. Bien, doctora, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted. Igualmente, Lizeth, gracias. Y bueno, me alegro, solo diré finalmente que me alegro de que al final el artículo que buscaba un poco perjudicar a los organismos electorales ha sido retirado, pero igual hay que estar alertas de que no se quiera afectar eventualmente la independencia, la autonomía que tienen los organismos electorales para ejercer su cargo, sobre todo de quienes son fiscalizados, que son los partidos políticos. Muchas gracias también por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias por su tiempo.